La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad aún siendo sola, lo puede todo sin salir de sí misma, todo lo renueva, en todas las edades, entra en las almas santas y forma en ellas amigos de Dios y profetas. Entramos así al bloque formativo en este ciclo sobre las quejas de la vida y la neurosis. En el programa del sábado pasado hemos estado analizando a la luz de la reflexión filosófica 3 tipos de angustia, una que llamé vital, otra que llamé mundana, existencial, y otra que he llamado intrapsíquica. ¿Recuerdan? Después de haber trabajado entonces con estos 3 tipos de angustia que van aquejando la vida de un ser humano, creo que también es importante plantearnos que todos estamos llamados a desarrollar nuestra temporalidad. Como hoy he dicho algo en el bloque de preguntas y respuestas, nosotros tenemos que pascualizar la vida, es decir, tratar de que nuestra vida temporal sea escatológica, es decir, marche en función de la eternidad. Entonces cada cosa va a tener un sentido y así podemos disfrutar también nuestras opciones. Porque esto lo vamos a ver mañana en el retiro espiritual en forma más detallada, ¿no? Pero uno puede manejarse por elección o bien por opción. A pesar de que suene que estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo. En el planteo ético, las resoluciones, o sea, nuestra voluntad movida por las elecciones, significa que son causas externas las que están movilizando tal actitud. En cambio, todo aquello que se hace desde la opción es hecho desde esa rumiación, es decir, esa reflexión interna, interior, que cada uno hace hasta llegar a una determinada conclusión. Por eso las opciones siempre son libres y voluntarias, no así las elecciones. Aunque suene disonante, es así. Las elecciones no siempre son libres y voluntarias. A veces se elige algo por conveniencia o porque no queda otra. En cambio, uno opta libre y voluntariamente. Es otro el planteo. Creo que con esto se abren las puertas, ¿no? Mañana todos los que vengan al retiro espiritual van a poder tener una idea más acabada de esto que estoy diciendo. Pero justamente lo digo en función de que si uno en la temporalidad hace opciones concretas, como dije en el retiro espiritual anterior, decisiones definidas y controlar la volubilidad de las cosas. Es decir, hay que bajar el volumen a veces de la vida, ¿no? Donde uno se amarga por tantas cosas, se hace problema por tantas cosas, y ahí es donde uno nota también el grado de fe al cual está llegando en esta profesión de fe cristiana que cada uno tiene. Porque en los momentos donde se presentan las confrontaciones con los desafíos, uno se va dando cuenta si está crecido hasta un punto. Por supuesto, siempre estamos en un camino ascendente y progresivo continuo, pero al menos hasta un punto uno se da cuenta hasta dónde va llegando su fe. Si cualquier cosa o cosas que pueden ser externamente importantes a uno lo movilizan internamente, lo conmueven internamente, o uno sabe objetivarlas. La objetivación es como esa capacidad que uno tiene de saber dejar las cosas en su lugar sin necesidad de apelar a interrogantes tales como desilusiones, desesperaciones, inquietudes, una ansiedad desmesurada, ¿no? El que es de Dios sabe que camina de la mano de Dios. Por eso siempre, a pesar de que a la base de todo haya una situación irritante, o llamémosles dentro de esos desafíos que cada uno tiene en la vida,
episodios desagradables, la aceptación o el rechazo, coincidamos, va a depender del nivel de tolerancia que uno tiene de las frustraciones. Y hay personas que se anulan, no autoadjudicándose el espacio necesario para tolerar la frustración a nivel afectivo, a nivel social, espiritual, económico, ético, existencial, religioso. Uno tiene que darse cuenta también hasta dónde puede sopesar determinadas situaciones, teniendo en cuenta que el poder de Cristo es el que debe salir victorioso en uno. No somos nosotros, sino que es el poder de Dios que mora en nosotros y genera la victoria. Si el nivel de frustración es elevado, sepamos que debemos pasar por un estadio llamado abatimiento, que por cierto es una experiencia, el abatimiento. Ahora, lo nodal, o sea, lo más importante de esto que llamo nodal, o sea, del nudo, se halla siempre en la posibilidad de descubrir que en la vida acaecen situaciones imprevistas. ¿No es así? Y que hay que aceptarlas con humildad. O sea, la persona que se pone en manos de Dios reconoce verdaderamente su finitud, esto es su límite. Y la frustración, como ya dijimos en otras oportunidades, siempre es una experiencia mal lograda, pero para no quedarnos frustrados, ¿qué hay que hacer? Dijimos, tenemos que reconocer que hicimos la experiencia y eso es lo válido. Si resultó bien, resultó mal, resultó de acuerdo con las expectativas o no resultó de acuerdo con ellas, ese es otro planteo, más de carácter, digamos así, psicológico. Pero uno se tiene que quedar con el planteo filosófico. En primer lugar, tratar de entender que uno se largó existencialmente a hacer la experiencia. Después viene la reflexión psicológica, por cierto, valiosa. No salió como yo quería. No sé, por ejemplo, una relación afectiva. Yo tenía tantas esperanzas, me pareció que un negocio, una sociedad. Yo pensaba que un crédito en el que uno se embaucó a veces demasiado rápido, sin pensar en cómo lo va a poder pagar. Quedémonos más en el planteo filosófico en las frustraciones. Es decir, que uno se largó a hacer la experiencia creyendo que las cosas iban a resultar de un modo. Si bien no fue así, quedémonos con que hicimos la experiencia. Esa es la reflexión filosófica. Toda reflexión filosófica responde al interrogante empírico, es decir, a que uno verdaderamente hizo la experiencia. La reflexión psicológica ojalá hubiese sido la mejor, pero bueno, qué importante es esto, y hay que quedarse cuando surgen los cuestionamientos psicológicos. No salió de acuerdo con la expectativa. Como decía antes, yo respecto a los programas, si veo que un programa no funciona, lo levanto, porque ¿para qué hacer esfuerzos de preparación, de tiempo, de habla, de dinero, si un programa no va? Digo, esto en radio, creo que es una actitud dócil también frente a Dios. Dios nos está mostrando que algo va o que algo no va. Digo, en la vida es así. Cada uno aplique esto a su vida cotidiana. Es ser dóciles. La docilidad es una apertura que uno hace a Dios y a la realidad coetánea, es decir, a esa realidad que se nos presenta cada día. El cuestionamiento psicológico va a empezar a generar dentro del psiquismo una especie de angustia, por cierto, donde hay frustración. ¿Cómo me equivoqué? Claro, estuve mal, yo me apuré, yo hice tal cosa o tal otra. No, yo no me detendría demasiado en eso. Yo me detendría en que uno hizo la experiencia. Y sirve que para otra experiencia, si la hubiere, similar, uno va a tener en cuenta otros aspectos. Ejemplo que tal vez hasta es un poco sonriente. Cuando a una mujer le gusta un hombre, generalmente pasa de parte de la mujer más que de parte del varón. La mujer enseguida dice, qué bueno que sos, que esto, que lo otro, ¿no? Sos mi hombre, o un hombre como vos no voy a encontrar.
Y algunas amigas le dicen, mira, no te conviene decirle a un hombre de entrada que te gusta mucho, o sea, trata de ver la respuesta. No está mal lo que le dicen las amigas, es cierto. Uno de entrada hasta no conocer significa tener un poquito de experiencia. Puede largar, por supuesto, no tener una actitud, si se quiere, un poco repelente, ¿no? O distante. Uno puede decir, me caes muy bien, por ejemplo. Pero otra cosa es, sos el amor de mi vida, vos sos el mejor hombre. No, eso no lo digan nunca porque no va a ir bien. Eso sería la reflexión psicológica. O sea, tener en cuenta un poquito el desarrollo de las actitudes. ¿Se comprende lo que digo? En la vida es así. Todo tiene una reflexión filosófica que pasa por el plano existencial, hacer o no la experiencia, siempre es conveniente hacerla, y el plano o la reflexión psicológica que está vinculada con las actitudes que hemos empleado en el desarrollo de una experiencia. Como decía la chica que le dice al muchacho, uy, te quiero, sos buenísimo, sos esto, sos lo otro, y recién se conocen. Claro que todo obedece a las edades, ¿no es cierto? O sea, una cosa es un planteo adolescente. Ahora, si ese planteo adolescente se repite en la adultez, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos a cambiar. Ser personas que sepan dar los pasos como conviene, porque en una relación de dos, los pasos se dan de a dos, no se dan por un solo lado. Entonces no hay que ir ni un paso adelante ni un paso atrás. Tiene que ser un camino paralelo. Lo mismo en una sociedad, lo mismo en un camino, si se quiere, profesional. Cuando uno hace un estudio, una carrera, uno hasta se puede agitar y abatir antes de tiempo. Al ver que son tantas materias, uno tiene que pensar en las materias que está cursando. Y el próximo cuatrimestre o semestre serán otras. Y después el año que viene ya se va a dar por contento que aprobó un año o dos o tres, depende de la cantidad de años. Yo me acuerdo cuando fui a averiguar el plan de estudios de toda la carrera de teología. Yo quería hacer todas las materias, todas, como las hice, y me dieron vuelto un cartón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas, ¿no? Yo decía, ay Dios mío, ¿qué es todo esto? Hay que hacer todo esto para ser teólogo. Y después dije, bueno, yo tengo que pensar en el primer año de filosofía, pero más que en el primer año tengo que pensar en el primer cuatrimestre, porque uno ve materias que llevan un nombre como, por ejemplo, ¿no? Ontología. Uno ve un nombrecito solo, ontología, pero cuando uno se pone a estudiar lo que es ontología, ¿no? Que es una de las materias de la metafísica, o gnosiología, o teodicea, que son las tres ramas de la filosofía aristotélica, uno al estudiar cada materia dice, es un bagaje terrible, pero uno veía un solo nombrecito, ¿no? Ontología, gnosiología, teodicea. Sin embargo, cada una requiere sus exigencias. Pero si uno va viendo paso a paso, creo que así vamos pudiendo triunfar. Eso es básico en la vida. Por eso a veces tenemos que bajar los cambios, los decibeles, para que frente a cualquier experiencia uno primero tenga la posibilidad de pensar, ¿Dios está en medio de esta experiencia desde mi fe? Es decir, ¿lo hago partícipe al Señor o quiero arreglar mis cosas solos? ¿Sé trabajar de la mano de Dios? Muchas veces observamos una discordancia, no concordancia, sino, repito, discordancia entre la imaginación que elabora algo y lo que la realidad es. O sea, a menudo hacemos castillos en el aire con nuestra imaginación y agredimos a otros con gestos, con palabras, con actitudes. Eso pasa mucho en los celos, por ejemplo. Es típico esto. Agredir con gestos, con palabras, con actitudes. Hay gente que es celosa. Mientras sea celosa, hasta ahí diría, uno preste atención, pero no tanto. Donde se tiene que presentar el desafío fuerte es si uno es envidioso, porque la envidia es íntima gemela de la codicia. La persona codiciosa codicia lo de los demás, ya sea en el plano espiritual, material o cual fuere.
Entonces, toda persona envidiosa, como codicia, recordemos que hay un mandamiento de la ley de Dios que dice que no hay que codiciar los bienes ajenos. Entonces no hay que meterse con todo eso. Cuando la gente por malsana curiosidad quiere inmiscuirse en la vida de alguien, va a salir aplastado, porque la palabra de Dios no cambia de parecer. Por eso uno tiene que tratar de ver uno de los 4 tipos de errores que marca el Antiguo Testamento es la curiosidad desenfrenada. O sea, no meterse con la vida de nadie. Es más, el canon 220 del derecho canónico de la Iglesia Católica dice que nadie debe meterse ni con la intimidad ni con la fama de un miembro de la Iglesia. Es decir, porque eso es un plano de conciencia que le atañe exclusivamente a la persona. Es algo así como si popularmente dijéramos, uy, mirá fulana, está con otro hombre, y su marido que es tan bueno. Nosotros no tenemos que opinar si el marido es bueno o no es bueno. Y si está con otro hombre, la mujer sabrá lo que hace frente a Dios. Pero nadie ni siquiera opinar respecto del tema, porque primero no es de la incumbencia de nadie. La vida de cada uno es de uno. Nunca uno tiene que generar un comentario sobre una persona porque estamos tocando la conciencia de otra persona, la fama de otra persona, la reputación de otra persona. Nosotros tenemos que centrarnos específicamente en la capacidad de amar y saber que cada persona fue eyectada al mundo libremente y que cada persona no va a ser juzgada por la conciencia de otro, como dice San Pablo en 1 Corintios 10. Es decir, cada persona es mirada por Dios, también acompañada por Dios en sus opciones, y más de una de las opciones que uno cree que están erróneas, están señaladas por Dios, o sea, que hasta nos podemos llegar a meter en un plan de Dios que tiene hacia una persona. Y Dios a cada ser humano le habla al corazón, por eso no hay que meterse, hay que ser delicadísimo con todo lo que incumbe a la conciencia de cada ser humano. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar por razones de horario y porque hay mucho para seguir pensando en este ciclo sobre las quejas de la vida y la neurosis. Quiero darte ahora una melodía que sale de mi corazón, donde expreso levemente lo que siento hoy por ti. Porque
puedo asegurar